Están Claudio Loser en comunicación, que fue funcionario del FMI, y está Juan Napoli, que es el presidente del Banco de Valores. Empiezo por vos, Juan. Bueno, ¿qué está pasando hoy en el mercado financiero, en los bancos? Bueno, finalmente anoche estuvimos un poquito chateando. Yo te decía, ojalá que no pongan feriado cambiario y bancario, que no se equivoquen. Vos como banquero del otro lado decías, ojo, que si no definen tienen que hacerlo para preservar el sistema financiero. Bueno, ¿cómo estás viendo hoy la situación? Hola Maxi, bueno, ya que lo revelás vos, mi posición para ser claro era que para mí, primero aclarar que yo soy pro apertura, cero coercitivo, pero obviamente si no había una designación, los términos que utilicé con vos en privado era carnicería y creo que iba a ser así. Ahora, una vez resuelto este tema con la designación, estamos viendo la tensión lógica, el nerviosismo, la volatilidad y son valores que claramente esperábamos, no nos sorprende a nadie la opción de la señora Batakis, claramente no era la primera opción. Esperábamos, quizás el mercado aspiraba a otras opciones. Hay que destacar la valentía y las agallas de la señora en tomar el ministerio. Creo que un poco la incertidumbre que genera su nombre, o quizás que no tenga tanto el conocimiento, es que más dado por su perfil de, si me decís a mí, una ministra de Hacienda, en el sentido de controlar ingresos y gastos, que alguien que viene a implementar un programa nuevo, ¿no? Ahora, vos estás viendo una dinámica porque, digamos, el gobierno va a tener que definir sí o no con el acuerdo con el fondo, no sé, paga los vencimientos de deuda en dólares el viernes, cómo hace para refinanciar la deuda en pesos. Es decir, nosotros conocemos en la historia que cuando la brecha cambiaria ya es muy arriba del 100%, es decir, tenés dólares libres que están, no sé, 120, 130% más caro que el dólar oficial. Y bueno, eso suele terminar con un ajuste cambiario que acelera todavía más la inflación. ¿Cómo estás viendo esa dinámica? ¿Cómo pueden hacer para estabilizar, si se quiere, la situación del dólar y de las reservas del Banco Central? Yo lo he hablado con vos y las alternativas son tres: devaluación abrupta, desdoblar o endurecer cepo. Si me preguntabas antes del fin de semana, yo insistía con que iban a seguir tratando o seguir endureciendo el cepo. Según tengo entendido, Silvina Batakis le gusta el tema de desdoblar. Lo único que tengo con certeza es que a medida que sube la brecha se te acaba el margen para políticas dispensiosas, nada más. O sea, tenés que tomar una resolución y tenés que ajustar. No hay margen para otra cosa. Lo sumo a Claudio Loser, ex funcionario del FMI, está en Washington. Bueno, Claudio, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Vos eras en algún momento optimista, después moderadamente optimista con Guzmán. Y bueno, ahora ¿cómo estás viendo esta designación de Batakis con el acuerdo de Cristina Fernández de Kirchner en el Ministerio de Economía? Bueno, estoy bastante pesimista. O sea, yo no la conozco a Silvina Batakis, no sé de ella. Yo creo que internacionalmente no o sea, hay desconocimiento, entonces hay que ver cómo enfrente a un cuadro Excel mirando sumas y restas, cómo va a reaccionar, pongámoslo de esa manera. Eh, eh, el tema es que la enfermedad de la Argentina es la misma. El cambio de doctor o de médico no hace que se pueda cambiar realmente la medicina que hay que tomar. Eso es como yo lo veo. Así que estoy preocupado, espero que ella aprenda pronto, pero si trata de buscar una ruta realmente diferente, por supuesto, pensando, si la ruta diferente es poner el tipo de cambio donde tiene que estar, poner la finanza en orden e incluso dar un golpe en ese sentido, estaría bien. Pero si se quiere ir por otro lado, como lo estaba explicando hace poco tu entrevistado
en la parte, digamos, de los negocios, yo creo que no se puede, no va a funcionar. Yo estuve este fin de semana, obviamente, hablando con varios economistas, algunos que estaban ahí dando vuelta alrededor del gobierno, algunos que están o que han estado muy cercanos a Cristina. Y claro, recordaba en su momento cuando Néstor Kirchner decía, ¿qué quieren? Que el Banco Central lo ponga el flaco Kunkel, digamos. Y el primer presidente del Banco Central de Néstor Kirchner fue Pratgay. Y después fue Martín Redrado. Digamos, y el ministro de Economía era Labaña, ¿no? Después, en una situación, pero totalmente distinta, con reservas que le sobraban al Banco Central, tanto es así que le pedían por favor a los exportadores que no traigan los dólares, que los difieran, porque si no te apreciaban el tipo de cambio, te bajaban el dólar. Se le pudo pagar al FMI con 10.000 millones de dólares. Y aún así mantenía una idea de... no sé qué impresión tienen hoy de la dinámica con Cristina. Algunos de estos economistas incluso, que no lo voy a mencionar porque hasta mencionan en tono burlona que Cristina está queriendo redefinir la teoría económica, que está leyendo la nueva teoría monetaria y discute y dice, pero ¿cómo? Miren Brasil. Brasil ha tenido déficit fiscales de 8 puntos del PBI los últimos años. Y miren, no tiene las crisis de la Argentina y mira los países latinoamericanos y dice, un déficit fiscal de 3, 4 puntos, ¿por qué no podemos tener? Digo, ¿ustedes ven a una vicepresidenta que en todo caso puede generar un giro en la política económica? Ese es un poco el temor que hay, visto desde Washington o visto desde los bancos. Maxi, el sábado ella dijo algo muy interesante en su discurso, y yo por lo menos es la primera vez que lo escucho que lo diga. Habló de encontrar un instrumento que vuelva a colocar una unidad de cuenta. Puede que esté pensando en transar pesos y dólares o algún esquema bimonetario. Es decir, que la moneda local no ponga tanto freno. Yo es la primera vez que lo escucho, y en alguien como Cristina, que suele anticipar sus jugadas o sus movimientos, cuando habla o cuando escribe una carta, no me parece un tema nada menor. Loser. Lo que pasa es que, por supuesto, siempre puede replantearse la teoría económica, pero yo no creo que de la manera como está, parecería que está pensando la vicepresidenta. El bimonetarismo es una posibilidad, existe en Perú. Cuando se habla del déficit de la Argentina de 3% y el de Brasil de 8%, el 3% de Brasil es sin considerar los pagos de intereses. El déficit fiscal es mucho más alto y con una situación mucho más débil en todo sentido. O sea, lo que yo pienso es que hay que tomar una... No, pero perdón, Loser, pero perdón, aparte los países latinoamericanos hoy se pueden dar el lujo de tener déficit fiscal, porque tienen moneda. Es decir, obviamente no son Estados Unidos, pero Brasil, cuando tenía 3 veces más déficit fiscal que la Argentina en la última década, no emitía prácticamente nada de deuda en dólares, estaba financiándolo casi íntegramente con deuda en reales, en moneda propia. Digamos, en una dinámica totalmente distinta que la Argentina, que está en una situación donde no tiene financiamiento externo, no tiene moneda, no tiene reserva. Brasil tiene ¿cuánto? ¿400.000 millones de dólares en las reservas hoy? Sí, es decir, y México 300.000 más o menos. Todos los países latinoamericanos están llenos de dólares en la reserva del Banco Central, Bolivia, Chile, Perú. Es más, muchos se preguntan, pero ¿no se les fue la mano? ¿Para qué quieren tantos dólares en la reserva del Banco Central ahí inmovilizados? Y bueno, por las dudas. ¿Por las dudas de qué? Por las dudas. Y por la duda que en algún momento nos convirtamos en la Argentina. Sí. Y porque dicen no quiero ir al Fondo Monetario, también es cierto. Sí. O sea, ahí, pero eso es básicamente lo mismo en última instancia. Y los mismos rusos, que uno puede decir son muy frágiles y todo eso, la cantidad de reservas internacionales que tiene pueden estar congeladas
no estoy juzgándolo positivamente a los rusos, pero tienen muchas más reservas que deuda los rusos, por ejemplo. O sea, la Argentina en eso es campeona de no tener las cosas. Les hago una última pregunta. Loser, ¿el FMI va a buscar de alguna manera que se cumpla el acuerdo, pero sin ser demasiado estricto, digamos? No quiere ser el FMI el que gatille una crisis adicional. ¿Usted cree que de alguna manera con Batakis se puede encarrilar el acuerdo que venía llevando a cabo Guzmán? Hay que ver, una vez pasada el puente del idioma, y no estoy hablando del inglés, sino de que se pongan de acuerdo en de qué se está hablando, yo creo que se puede pasar. El fondo va a entender que para septiembre y para diciembre los límites sean diferentes, pero van a insistir probablemente en términos de hacer algo con el dólar. El fondo no va a ser el que va a querer sacarle el piso a la Argentina. Está claro, es decir, no va a ser el que dispare. Claro, dice algo con el dólar porque el fondo ha sido muchas veces, muchos años funcionario del fondo Loser. Cuando hay controles cambiarios y brecha del 200%, el fondo no lo admite. Si el dólar se te va el libre muy arriba y te va a decir, bueno, vos querés seguir con cepo, todo lo que quieras, seguí con cepo, pero ese dólar oficial no lo podés mantener. Yo no lo podría haber dicho mejor. No, ustedes se lo han dicho de manera imperativa a distintos gobiernos. El problema es que más allá de lo que diga el fondo, es un problema muy grande. Argentina está con un piso de inflación de 70-75%. Una devaluación por delante sería trágico. Sí, Napoli. Maxi, no, te decía que parecería que el fondo va a ser muy flexible y hasta te diría que cómplice, y que esto está armado como para evitar una espiralización o una crisis mayor. Igualmente, estando Claudio, que yo hable del fondo, es una falta de respeto.